Existe un mal que está acabando con muchas familias, muchos matrimonios. Y no estoy hablando del cáncer ni de la depresión. Estoy hablando del resentimiento. El resentimiento puede crear heridas profundas en el alma y puede dividir familias, puede dividir matrimonios. ¿Será que es posible sanar o eliminar el resentimiento con el perdón? ¿Será que Dios nos puede ayudar a superar ese asunto, esa dificultad y perdonar? Hoy aquí vamos a estar hablando acerca de esos temas, acerca de la fe, del matrimonio y el perdón. No te lo puedes perder, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar, tengo para ti un regalo muy especial. Es este estudio bíblico Jesús, Restaurador de la Vida. Puedes solicitarlo gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com y también escribirnos solicitándolo a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Escríbenos a través de ese WhatsApp, solicita gratis este estudio bíblico ahora, en este momento. No te lo puedes perder. Uno de los venenos que puede dividir y destruir un matrimonio es el resentimiento. Y para contrarrestar el sentimiento solo hay una actitud, el perdón. Y dije actitud porque realmente el perdón es una decisión. Es una decisión que uno tiene que tomar frente a las circunstancias difíciles o dolorosas de la vida. Solo que en torno al perdón hay algunos mitos que debemos dilucidar. Por ejemplo, te voy a resumir 2 mitos en una sola frase. Hay personas que dicen así: solo debo perdonar si siento que la persona lo merece. Allí hay algunos mitos. Mira, en primer lugar, allí está el mito de sentir. Mira, el perdón no se siente a veces. No debes sentir el perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos otros sentimientos en el corazón y no vamos a sentir las ganas de perdonar. Por eso es que yo te decía que el perdón es una actitud, una decisión. Lo otro, allí en esa frase decía que solo se va a perdonar a la persona a quien merece. En realidad, vamos a ser sinceros, nadie merece el perdón, porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Tú no debes perdonar a quien merece, debes perdonar a quien lo necesita. Aunque no merezcamos, necesitamos el perdón. Pero también hay otro mito. Hay personas que afirman lo siguiente: perdonar es olvidar. Y eso es un mito totalmente, porque nadie olvida las cosas malas que le ha pasado en la vida. Uno tiene siempre recuerdos, uno tiene siempre memorias. El único que puede olvidar, según la palabra de Dios, es el mismo Dios. Nosotros no vamos a olvidar muchas veces esos eventos tristes y dolorosos. Te explico. Mira, yo por ejemplo, en algún momento de mi vida me hice una herida en la pierna, y una herida grande. Sangró muchísimo, me dolió muchísimo, y ahora yo tengo una cicatriz allí en mi pierna. Ahora está toda cicatrizada esa herida. Esa herida ya no me duele, pero tengo el recuerdo de que allí hubo una herida. En los matrimonios muchas veces va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber heridas que se abran. Cuando tú perdonas, esa herida se cierra y se hace una cicatriz. Ya no te duele más. Tienes el recuerdo, pero esa herida ya está cicatrizada y ya no te duele como antes te dolía. Carla y Mario discutieron aquella tarde. La razón fue una discrepancia sobre dónde irían a pasear en la noche. Aunque el motivo en sí era insignificante, la discusión se volvió tan acalorada que en ese momento surgieron los 2 elementos perjudiciales:
insultos y mención de problemas pasados. Carla comenzó a exponer los errores pasados de Mario y se rehusaba a perdonarlo porque, según ella, Mario había cometido muchas veces los mismos errores. La discusión perdió completamente su objetivo inicial y ambos resolvieron no perdonarse más. Para ellos, habían alcanzado el límite de la cantidad de perdones entre ambos. ¿Existe algún número de veces que debemos perdonar? ¿Nuestro perdón debe estar limitado a una cantidad de veces? Bueno, esas son preguntas que nosotros debemos tratarlos a la luz de la palabra de Dios. En cierta ocasión, el apóstol Pedro también se acercó a Jesús a hacerle esa misma pregunta. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjate aquí en este diálogo, Pedro se acercó a Jesús para preguntarle acerca de las veces que él tenía que perdonar. En el tiempo judaico, los rabinos afirmaban que se debería perdonar hasta 3 veces una ofensa. Entonces Pedro, cuando se acercó a Jesús, inclusive se podría decir que él fue generoso, porque él no habló de las 3 veces, sino habló de 7 veces. Yo me imagino a Pedro acercándose a Jesús diciendo: wow, yo le voy a decir a Jesús 7 veces y Jesús va a sorprenderse y me va a decir palabras de aceptación y de elogio, porque yo digo 7 veces. Sin embargo, Jesús no dijo eso. Jesús le dio a Pedro y a todos los discípulos una explicación mucho más grande de lo que Pedro y los discípulos conocían. En realidad, Jesús no está diciendo que el límite de veces que debemos perdonar es 490 veces, no. Sino lo que Jesús está dando en su respuesta a Pedro es que nuestro perdón debe ser ilimitado. La referencia de Jesús al número 490 no fue coincidencia. El pueblo judío se encontraba en el periodo final de la profecía de las 70 semanas o 490 años. Esta profecía formaba parte de una profecía mucho mayor registrada en Daniel capítulo 8 versículo 14 y que abarcaba un periodo de 2300 años. Los primeros 490 años de esta profecía eran un periodo de gracia específicamente para los judíos. En este periodo, el pueblo de Israel debía volver a Dios, arrepentirse de sus pecados y someterse al Señor. Por lo tanto, cuando Jesús afirmó que las personas debían perdonar 490 veces, estaba indicando que, así como Él había extendido un largo periodo de gracia para los judíos, sus seguidores también debían extender mucha gracia a quienes los ofendieran. Este es un mensaje que trae beneficios espirituales para todo cristiano. Y si se trata del matrimonio, los beneficios son exponencialmente mayores. A cada uno de nosotros nos cuesta perdonar. Sin embargo, ese perdón nos va a dar paz, nos va a dar calma y nos va a permitir avanzar hacia adelante. Es por eso que dejar el resentimiento nos va a ayudar a poder rehacer nuestra vida. Alguien dijo que el resentimiento es como un veneno que tomamos esperando que el otro muera. Y es así de dañino. Por eso necesitamos llevar el perdón como una decisión muy importante en nuestra vida. Pero hay otro punto también que es todavía más relevante. El perdón tiene que ver con la salvación. Y Jesús lo ilustró de esta manera. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta ilustración de Jesús, el primer siervo debía 10,000 talentos. Un talento era equivalente a 6,000 denarios. Eso quiere decir que la deuda de este primer siervo era de 60 millones de denarios. Un denario era el salario que alguien recibía por un día de trabajo. Quiere decir que este primer siervo debía lo equivalente a 60 millones de días de trabajo, y lo equivalente sería 165,000 años de trabajo. Y nadie vive tanto, ¿no es cierto? Es muchísima esa cantidad de años de deuda. Nadie vive esa cantidad de tiempo. Yo decidí actualizar estos datos para que podamos entender el texto bíblico. En 165,000 años tenemos 1,980,000 meses. Si consideramos que el salario mínimo mensual actual de un trabajador promedio es de $250, al final de los 165,000 años tendríamos 495 millones de dólares. Con este monto se podrían comprar 45,000 carros que cuestan en promedio $11,000. O se podría instalar una biblioteca de alrededor de 15 millones de libros de $33 cada uno. Sea en cifras actuales o en cifras de los tiempos bíblicos, una cosa es cierta: la deuda era impagable. Aún así, el siervo se acercó al rey para pedirle que por favor tenga paciencia, que él iba a pagar esa deuda. Nosotros sabemos que esa promesa era imposible de cumplir. Aún sabiendo eso, el propio rey le perdonó esa deuda. Nosotros somos ese siervo que tiene esa deuda impagable con Dios. Tú y yo tenemos esa deuda impagable con Dios a través de Jesucristo, porque Dios nos dio como ofrenda a Jesús. Él dio su vida por nosotros, y esa es una deuda impagable para cada uno de nosotros. Ese sacrificio de Jesús ganó para nosotros la vida eterna, la salvación completa. Ahora, si bien es cierto, todo lo que hagamos, todo lo que nos esforcemos, aún esforzándonos toda la vida, no lograríamos pagar la deuda que tenemos con Dios. Pero sí tenemos una opción: confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. La parábola nos cuenta que después de ser perdonado, el primer siervo salió de la audiencia del rey y se encontró con un segundo siervo. Este segundo siervo tenía una deuda con el primer siervo de aproximadamente 100 denarios.
Esto era equivalente a 3 meses de trabajo. Si nosotros colocásemos que cada mes el salario era de $250, en 3 meses la deuda que tendría el segundo siervo con el primer siervo sería de $750. Esto no se compara con la deuda que el primer siervo tenía con el rey. ¿Se acuerdan? De aproximadamente $495 millones, actualizando las cifras. Aún así, la parábola nos cuenta que el primer siervo, al encontrarse con el segundo siervo, le exigía de que este segundo siervo le pagase inmediatamente la deuda que tenía. El texto bíblico nos narra que inclusive el primer siervo estaba ahorcando al segundo siervo y se enfadó tanto que lo envió a la cárcel. Saben, amigos, a veces nosotros nos comportamos como ese primer siervo. Exigimos que Dios nos perdone tanto, pero nosotros no somos capaces de tomar la decisión de perdonar a nuestro cónyuge. Elena de White comenta: con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas en forma repetida y el que las comete las confiesa, el perjudicado se cansa y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. Pero el Salvador nos ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. No lo apartes como indigno de tu confianza. Considérate a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que sean lo suficientemente humildes, no creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes para juzgarlos como si pudieras leer el corazón? La palabra de Dios dice: si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y no solo 7 veces, sino 70 veces 7, tan frecuentemente como Dios te perdona. El primer siervo debió haber sido compasivo con el segundo siervo, tanto como lo fue el rey con él. El rey, al ver que este primer siervo no perdonó esa deuda a su consiervo, entonces lo envió a prisión de por vida. Y digo de por vida porque esa deuda era impagable. Algo que debemos resaltar en esa historia es que la deuda del primer siervo fue restablecida y fue condenado a prisión de por vida. Esta parábola contiene duras lecciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, nos muestra que el perdón de Dios está vinculado al perdón que nosotros ofrecemos a nuestro prójimo. En el centro de la oración que nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, se encuentra justamente ese detalle. Leamos el versículo 12. Dice así: y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y además de esto, Jesús añade lo siguiente. El versículo 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí nosotros podemos obtener otra lección. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo o a nuestro cónyuge sus ofensas, nuestros pecados van a volver a ser registrados en los libros del cielo. Entonces, este es un motivo adicional para dejar el resentimiento y poder decidir por el perdón en el nombre de Jesús. Felizmente, en la historia que les conté, Carla y Mario tomaron la decisión de dejar a un lado sus ofensas y su resentimiento y perdonarse. Si ellos pudieron hacerlo, yo creo que tú también puedes. Deja todas esas ofensas en las manos de Dios y decide perdonar, que te va a traer paz y además de eso, salvación.
sugerirte algunos pasos para poder perdonar a tu cónyuge. En primer lugar, debes calmarte antes de tratar el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros queremos solucionar el asunto inmediatamente cuando sucede el problema. Y a veces eso no es posible, porque en ese momento de repente la rabia está en el corazón, la cólera, las ganas de gritar, quizás todos esos sentimientos cargados están en nuestro corazón. Y ese no sería el mejor momento para poder tratar el problema. Es mejor esperar un tiempo prudente, no de varios días, ¿cierto? De repente algunos minutos, quizás algunas horas, para poder acercarse al cónyuge, volver a conversar, tratar el asunto, pero siempre con la disposición de escuchar primero. Eso nos va a ayudar a tratar los asuntos con mucho tino, con mucho criterio y con sabiduría. Elena de White comenta: como familia podemos ser felices o desgraciados. Eso depende de nosotros. Nuestra propia conducta determinará el futuro. Ambos cónyuges necesitan suavizar las aristas de sus caracteres y pronunciar solo palabras de las que no tengan que avergonzarse en el día de Dios. Pueden llegar a discutir acerca de cosas que no valen la pena y como resultado de ello tendrán problemas. La senda de los rectos es de paz. Es tan llana que el hombre humilde, temeroso de Dios, puede caminar por ella sin tropezar y sin desviarse. Es estrecha, pero personas de diferentes temperamentos pueden caminar juntos por ella si siguen al capitán de su salvación. Un segundo paso es que hables con tu cónyuge sobre qué fue lo que te hirió. Esto es importante porque a veces nos guardamos los asuntos, los problemas, los sentimientos negativos y llega un momento en el cual ya no podemos guardar más y explotamos con fuerza. Eso no deberíamos permitir, sino que cuando algo nos hiere o algo nos disgusta, deberíamos tratar de conversar eso con el cónyuge, no de forma grosera, sino con criterio, sin gritar e insultar, sino conversar sobre ese aspecto, darle los motivos por los cuales no te gustó eso que sucedió porque te hirió. De repente no solamente decirle, mira, esto no me gustó, sino de repente quizás exponer un contexto, ¿no?, de tu historia, de tu vida y del por qué no te gustó eso y te causó ese dolor y esa herida. Conversar de ese asunto, de esos asuntos, van a ayudarles a ustedes a conocerse mejor y a lidiar mejor con los problemas. Debe haber completa confianza entre los esposos. Ambos deben hacer frente a sus responsabilidades. Juntos deben trabajar por el mayor bien de sus hijos. Jamás deben, en presencia de estos, criticar uno los planes del otro, ni poner en tela de juicio el criterio del otro. Procure cuidadosamente la esposa no dificultarle al esposo la obra que hace por los hijos. Sostenga el esposo, por su parte, las manos de su esposa, dándole prudente consejo y amoroso aliento. Un tercer paso es que escuches atentamente la explicación de tu cónyuge. Eso es vital para poder entablar un diálogo y una conversación que pueda llevarlos a una solución. En ese acto de escuchar, valora la explicación del cónyuge, valora su historia, valora aquello que te dice que no le gusta, del por qué no le gusta, valora lo que de repente le ha herido, valora esa explicación y hazla tuya, de tal manera que los dos puedan comprenderse y llegar a solucionar más rápidamente los problemas y así llegar al perdón. Un cuarto paso es que te mantengas enfocado. ¿Qué quiero decir con eso? Es que te enfoques en el problema que ha sucedido y no traigas a este momento presente los problemas del pasado.
A veces, cuando empezamos a tratar un problema, comenzamos a llenar ese problema de otros problemas colaterales del pasado que sucedieron y eso empeora las cosas. Como quinto paso, debes hablar las palabras oportunas. Es decir, cuando tú te dirijas a tu cónyuge, sé claro en lo que vas a decir. Y si vas a pedir perdón, pide perdón claramente por los asuntos que se está tratando. La claridad va a permitir que el mensaje entre los dos sea correcto. Elena de White comenta: lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Un sexto paso es que no escarbes en el pasado. Una vez que hayas tratado un asunto o un problema, déjalo en el pasado. No traigamos lo del pasado hacia el presente, ni tampoco escarbemos allí en el pasado para tratar de herir o de vengarnos del cónyuge. No, deja el pasado en el pasado, vive el presente con la ayuda de Dios cada día. Un séptimo paso es que recuerdes que podrías haber sido tú el causante del problema o el causante del dolor. Recordar eso es importante para que nosotros podamos reconocer que también somos falibles. Delante de Dios, todos nosotros podemos equivocarnos. Afortunadamente, tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que nos ayuda también a perdonar. Así es que el día de hoy, yo te animo para que te decidas por el perdón y elimines de tu corazón todo resentimiento. El perdón va a ayudar a que tu matrimonio se una, a que tu matrimonio se fortalezca, y el perdón es una dádiva del cielo. Así como Dios te perdonó, perdona tú también. Es mi deseo y oración que tu matrimonio sea bendecido con el perdón divino. Que Dios te bendiga.